Menudo fin de semana que nos han dado los mercados de las criptomonedas. Como todos sabréis, Estados Unidos atacó Irán provocando un colapso de Bitcoin y de Ethereum que llegó a caer más de un 7% en una sola sesión. Sin embargo, hoy cuando abren los mercados tradicionales nos encontramos que el mercado tradicional y más concretamente el SP500 no solo no cae, sino que está subiendo. Y es por ello que nos tenemos que hacer varias preguntas muy importantes que resolveremos en este mismo vídeo. ¿Por culpa de estas caídas ha cambiado algo en el sector cripto? ¿Por qué ha caído el sector cripto y el mercado tradicional no lo está haciendo? ¿Ha pasado lo peor o podemos seguir viendo caídas? Y por último, ¿va a seguir escalando este conflicto que tenemos entre manos ahora mismo? Hoy, en este vídeo, responderemos estas preguntas y muchas más. Por eso este va a ser uno de los vídeos más importantes que hemos hecho en este canal desde hace muchas semanas. Arranquemos semana y vamos a por ello, que tenemos mucho trabajo. Pues sí, menuda semana hemos tenido, sobre todo en el mercado cripto, que era el único, por supuesto, que permanecía abierto. Como puedes ver en esta imagen, tuvimos picos de caídas de un 4% en Bitcoin llegando a los $98.000, caídas aún mayores en Ethereum de casi un 8%, llegando a los $2.100. Y por supuesto va siendo hora de aplaudir a la ballena que tenía información privilegiada y que en el punto culmen de estas caídas del fin de semana tenía abierto más de $26 millones en ganancias, como estás viendo en esta imagen. Y sí, durante el vídeo de hoy analizaremos si ha hecho algún cambio con sus posiciones esta ballena o no. Pero bueno, empecemos por el principio, que tenemos mucho trabajo. ¿Por qué vimos estas caídas durante el fin de semana? Bien, pues Estados Unidos finalmente decidió atacar las instalaciones nucleares de Irán con sus poderosos bombarderos, estos negros que parecen halcones que seguro que habéis visto ya en algún vídeo. Atacaron de forma estratégica las instalaciones nucleares, como podéis ver en esta imagen vía satélite, donde podemos ver estos agujeros de estas bombas precisas que atacaron. ¿Pero fueron las bombas y el ataque a las instalaciones nucleares lo que hizo caer el sector de las criptomonedas? Pues no, te tengo que adelantar que no fue la intervención de los Estados Unidos lo que provocó esa volatilidad del sector. Lo que supuestamente provocó la volatilidad del sector fue Irán y el estrecho de Hormuz en respuesta a los ataques que sí había hecho Estados Unidos. Como puedes ver en esta imagen, el parlamento iraní aprueba el cierre del estrecho de Hormuz tras el ataque de Estados Unidos. Ahora Hormuz está en boca de todos, en Catalyst ya lo veníamos analizando semanas anteriores. Y que el Parlamento de Irán apruebe el cierre del estrecho no significa que lo cierre. ¿Por qué te digo esto? Porque a día de hoy siguen pasando los petroleros y el flujo del petróleo, que por allí pasa entre un 20 y un 30% del total, no se ha cerrado. Para mí esto es un completo farol y por ahora tan solo amenazas. De realmente ejecutarse esto quedaría todavía una ventana de volatilidad. Pero esto no le interesa ni al propio Irán, que se pondría en contra absolutamente a todos los países y sobre todo a China. Tenéis que entender que el petróleo que importa China, el 40% del mismo pasa por el estrecho de Hormuz. Así que por ahora y hasta que no se demuestre lo contrario, para mí simplemente es un farol. Bien, pero este vídeo lo tenemos para responder algunas de las preguntas. ¿Ha terminado ya el conflicto o puede todavía tener viento de cola? Pues para mí sí, creo que seguiremos con el conflicto encima de la mesa y esta es una de las principales razones. Antes del ataque estratégico de los Estados Unidos y como podéis ver en esta imagen, Irán evacuó 400 kilos de uranio altamente enriquecidos que ahora tienen escondidos por dentro de Irán. Israel ya ha comunicado que cree saber dónde están. A partir de aquí tendremos que ver cómo todo esto se desarrolla porque se bifurca en una multitud infinita de caminos. Sin embargo, lo que sí podemos tener claro es que esto le da completamente igual a los mercados financieros. De lo contrario, el SP500 no estaría subiendo hoy, lo que nos va a dar pie pronto a responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué entonces ha caído el sector de las criptomonedas? Una de las métricas que demuestra que todo esto es solamente ruido y que los mercados descuentan que esto pueda escalar e impactar directamente en el mercado de acciones es el siguiente dato. Como puedes ver, los cortos sobre el petróleo no solo no se han reducido, sino que se han incrementado.
Si estuviéramos viendo un cambio importante en esto, veríamos cómo estas posiciones en corto se estarían retirando del petróleo. Bien, y es el momento de empezar a responder qué ha podido ocurrir para que veamos esta divergencia tan grande entre el sector tradicional, que no ha caído y está subiendo, y el sector cripto, que ha caído y además con ganas. Y la subpregunta que nos tenemos que hacer antes es, ¿esto ha sido una oportunidad de compra? Bien, pues creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Durante la caída provocada por las amenazas del cierre del estrecho de Hormuz, se minteaban 2 billones en monedas estables USDT desde la red de Tron. Tenemos que entender que cuando se mintean USDTs normalmente es porque en el corto o medio plazo van a ser inyectados en el sector. Y en este caso podemos entender que muy probablemente han sido utilizados por instituciones y market makers para recomprar estas caídas y estos descuentos que se han dado de forma brusca y violenta. Y ahora sí es momento de responder a la gran pregunta, ¿por qué un mercado ha caído y el otro no? Y la respuesta para mí es simple y clara, simplemente porque el sector cripto debía de tener esa desviación, el mercado cripto debía de caer, y lo único que ha hecho es utilizar como excusa el ataque de Estados Unidos a Irán. Y a esto se le suman además algunos pluses. En el momento en el que todo esto ocurría y no había tanta información como tenemos hoy lunes, el único mercado abierto era el de las criptomonedas. ¿Y qué ocurre además los fines de semana? Que la liquidez y el volumen total de operaciones también del sector cripto es menor y por tanto se vuelve un mercado mucho más volátil. Si un mercado volátil lo empujas hacia abajo, se empiezan a cerrar posiciones de stop loss, que a su vez hace que se empuje más hacia abajo, que aprieta más posiciones de stop loss hasta que finalmente se cierran todas. Y en este caso y en esta caída se han liquidado $1 billón en posiciones. ¿Y por qué tenía que caer? ¿Y por qué tenía que hacer esta desviación? Lo hemos visto en otras ocasiones. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Bueno, pues de nuevo, creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Sabemos que el mercado para desplazarse tan solo tiene dos opciones, acumulaciones y distribuciones. Esto es dado porque las ballenas y las instituciones no pueden comprar como lo hacemos nosotros de forma normal y requieren un tiempo para ir recomprando, igual que requieren un tiempo para ir vendiendo. No pueden hacerlo todo de golpe. Una forma de analizar las acumulaciones y las distribuciones es utilizando el análisis de Wyckoff, que fue uno de los primeros en utilizar los términos de acumulación y distribución. De ahí salió el famoso método Wyckoff, que os recomiendo que estudiéis a todos aquellos que me estáis escuchando. Bien, pues como estás viendo en pantalla ahora mismo, esto es una acumulación según Wyckoff, que se reparte en un total de 5 fases. La fase en la que estaríamos ahora en Bitcoin y en Ethereum sería la fase C, o también conocida como Spring. Es una fase donde la acumulación, ese rango, es perdido por la parte baja, rápidamente absorbido y comprado, y en los próximos días recupera la zona del rango. Lo que consigue el Spring es sacar a jugadores que estaban dentro del rango posicionados, haciéndolos vender por pánico, y también, por supuesto, liquidando posiciones, como ya habéis visto, pues más de 1 billón en este caso. Todo esto lo vais a ver mucho más rápido y simple si vamos directamente a los gráficos y comparamos esta acumulación de Wyckoff con Ethereum. Vamos a ello. Bien, pues fijaros, aquí tendríamos una copia de la imagen que os acabo de poner ahora de una acumulación por Wyckoff y Ethereum. Como podemos ver, es un rango, como podéis ver, es un rango. Hay una falling wedge, una cascada bajista que finalmente rota yendo a zonas de liquidez generando este spring. Fijaros que es milimétrico y muy similar a la imagen. Tenemos aquí la rotura, tenemos un spring muy rápido, absorción, que ha ido a la zona de liquidez 1, luego os explicaré qué es, cómo puede impactar y cómo lo podéis aprovechar. Y esto para mí responde claramente a la pregunta de por qué ha caído el sector cripto. Y la respuesta es simplemente porque tenía que hacerlo. Hay mucho más que hablar sobre Bitcoin y Ethereum, pero antes, por supuesto, actualicemos el estado del mercado ahora mismo y cómo está el SP500. Pues el estado del mercado es de rebote, claro, todos los mercados en verde, Bitcoin en verde, Ethereum en verde, el SP500 en verde ha llegado a subir hasta un 0,50, ahora está un 0,34. Tenemos también a los 7 magníficos, algunos que suben, otros que bajan, los que bajan muy poco y los que suben mucho, como Tesla, subiendo más de un 10% en un día. Por otro lado, algo que también ha ayudado a que suban los mercados son las declaraciones de un miembro de la Fed, comentando que cree que se tendrían que bajar tipos y que deberían de bajarse en julio. Esto, por supuesto, ha ayudado a que los mercados reboten hacia arriba. ¿Y qué nos dice el SP500? Pues el SP500 nos dice básicamente que el conflicto en Oriente Medio le da completamente igual. Sí, hubo una pequeña caída, una breve desviación de la parte principal del rango cayendo a la media de 200 sesiones y desde ahí tenemos una gran recuperación volviendo al punto donde estábamos antes de que todo esto ocurriera. Hay que recordar además que estamos a tan solo
un 1,45% del punto máximo en el que hemos estado en días anteriores. Es decir, no ha ocurrido absolutamente nada. Sin embargo, hemos visto en ocasiones que las correcciones de cripto se adelantan al SP500 igual que las subidas de cripto. ¿Qué zonas deberíamos de tener estudiadas en caso de que se siga generando ruido con el tema del conflicto? Pues para mí es muy simple, la parte baja del rango que confluye con las dos medias. Estaríamos hablando desde la zona del SP500 futuros, 5.860 a los 5.826 aproximadamente. Sin embargo, y por ahora, no veo ninguna debilidad en este gráfico. Menos aún si pasamos al Nasdaq, que sí, perdió brevemente el canal alcista que comentábamos en el vídeo anterior, pero inmediatamente ha sido recuperado. Estamos incluso un poco más alto de donde estábamos antes de esta corrección. De nuevo, el mercado tradicional nos dice que estemos tranquilos, si no, ya estaría corrigiendo. Empecemos a analizar de forma profunda cripto y a plantearnos si es una buena oportunidad y si ha pasado ya lo peor. Para ello empezaremos con Bitcoin. ¿Qué tenemos aquí? Una pérdida del rango inmediatamente absorbida. Hemos vuelto a recuperar las partes bajas del rango, fijaros. ¿Y dónde fuimos? Fuimos donde hemos estado diciendo en todos los vídeos anteriores, incluido también el que hicimos el viernes, analizando zonas donde el precio podía ir. Esa zona era la comprendida desde los 98.350 hasta la zona de los 95.000. Y fijaros qué ocurrió en cuanto llegamos a ese punto, que tuvimos un rebote muy potente al alza, recuperando inmediatamente el rango. Tanto Bitcoin como Ethereum representan este patrón de Wyckoff y profundicemos un poco más en lo que decíamos antes sobre el Spring, porque hay otra forma de representarlo que seguro que lo has visto en otra ocasión. Lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es un Power of 3. El poder de 3. Y está comprendido tan solo por 3 fases. La primera es una acumulación, es decir, un rango, lo que hemos estado viendo en Bitcoin y Ethereum. La segunda es una manipulación o desviación, básicamente perder el rango por la parte baja para finalmente volver al rango. Y la tercera, una expansión o distribución. Para mí más bien una expansión, aunque según quien utiliza los términos que quiere. Esa expansión da continuidad a la acumulación anterior. No solo recuperando el rango, sino en el siguiente intento rompiéndolo por la parte alta. Y ahora volveremos al gráfico de Bitcoin y Ethereum y veremos si podríamos estar ante un Power of 3 o no. Bien, lo cierto es que si os dibujo esto, pues probablemente cuadre bastante esta estructura de Power of 3, este Spring de Wyckoff. Sin embargo, no podemos ir all-in y no podemos ir con todo. Tenemos que ser un poco más sensatos y hacernos algunas preguntas más. ¿Hemos terminado finalmente con esta fase roja de manipulación? Porque realmente esto de aquí lo podríamos ampliar hacia toda esta zona que tenemos marcada aquí abajo y dibujar la expansión más hacia la derecha. Seguiría teniendo muchísimo sentido. Para mí realmente lo que tenemos que esperar es saber si el precio recupera las zonas del 50% del rango y se mantiene por encima. De ser así, probablemente la parte de manipulación ya haya finalizado. Mientras esto no ocurra, no podemos saber si Bitcoin y Ethereum pueden caer un poco más, expandiendo ligeramente esta manipulación antes de iniciar con la fase de expansión. Y aquí, sinceramente, tenemos que ser prudentes. Lo sabremos cuando se recupere el 50% del rango en Bitcoin y el 50% del rango en Ethereum. A nivel liquidez, en Bitcoin nos demuestra también que es posible que lo peor haya podido pasar, absorbiendo toda la liquidez que había en la zona de los 100.000. Sin embargo, sabemos que queda todavía liquidez en los 95 hasta los 91, aunque como podemos ver, la importante ya ha sido absorbida. Y es más, la importante de verdad la tenemos por encima de los $111.000 por Bitcoin. Así que sí, probablemente lo peor ya haya pasado y el mínimo que hayamos marcado era el de 98.000 que tanto habíamos estado esperando. Pero no tenemos certezas ni la tranquilidad de pensar que esa manipulación ya haya sido finalizada. Solo podremos ver tan solo cuando recuperemos el 50% del rango. Y para ello tenemos que ser pacientes y no solo eso, nunca ir con absolutos, como siempre digo. Y con Ethereum ocurre exactamente lo mismo, estructura también de Wyckoff, un posible Power of 3, una posible manipulación, yendo a absorber la zona de liquidez que tanto tiempo habíamos comentado también. Pero ¿quién nos dice que no podamos ver mínimos más abajo defendiendo, por ejemplo, la zona de los 2000? Realmente no sabemos si esta manipulación ha terminado o no, y solo lo sabremos cuando recuperemos el 50% del rango en Ethereum, que está sobre la zona de los 2548, 2600 aproximadamente.
Mientras tanto, tenemos que ser pacientes. Y ahora mismo te estarás preguntando, Arnau, ¿qué es esto de la liquidez 1 y 2 que tienes marcado en pantalla? La 1 es la zona entre los 2300 y los 2100, que tantas veces habíamos comentado. Pero ¿cuál es esta liquidez 2 que tienes marcada en el gráfico? Pues muy simple, si nos vamos también a la gráfica de Ethereum, vemos como lo importante de la liquidez ha sido absorbido. Sin embargo, tenemos un grandísimo cúmulo de liquidez que comprende desde los 2084 hasta prácticamente los 2995 aproximadamente. Y eso también pudiera ser un imán que ampliara esta manipulación hacia las zonas que tenemos marcadas. ¿Implica eso que tenga que ocurrir directamente? No, implica que es un escenario y un punto concreto que estar muy atento, y seguramente una zona muy difícil de pasar. Veo difícil que perdamos este nivel. Si la manipulación ya ha terminado, veremos rápidamente subir a Ethereum a las zonas del 50%, pero si no, un muy buen punto podría ser esta liquidez 2 que tengo aquí marcada y que comprende desde los 2064 hasta la zona de los 2994 aproximadamente. Por ahora estamos rebotando en la zona de liquidez 1 que ya teníamos previamente estudiada. No sabremos si desde aquí recuperaremos directamente el 50% del rango o vamos a seguir desviando para finalmente recuperar ese 50% del rango. Y Arnau, ¿cuánto tendríamos que preocuparnos? Muy simple, tendríamos que preocuparnos si perdemos el 50% de la acumulación anterior, que son los 1797. Así que imaginad qué lejos está mi preocupación todavía a día de hoy. Bien, y toca analizar la wallet con información privilegiada. En el momento cúspide de la caída del fin de semana estaba generando 26 millones de dólares. ¿Sabéis cuánto ha cerrado esta billetera durante la caída? Cero. Ha cerrado absolutamente cero, y esto lo podemos revisar desde Recent Fields. Vemos como la última operación fue uno de los cortos en batería que abrió sobre Ethereum el día 11 de junio. Esta billetera sigue sin cerrar ese corto. ¿Implicará eso que cree que todavía seguimos en esta fase de manipulación y que por tanto podríamos ir a la zona de los 2000 a cerrar el 100% de esa liquidez? ¿O simplemente por ahora mantiene la posición y es posible que si el mercado le va en contra, en un momento decida asumir y ya tomar esas ganancias que tiene en cartera? Por ahora lo que está claro es que no ha fallado ni una sola operación, y la mejor operación que ha hecho ha sido esta, que avisamos desde Catalyst. Cuando nosotros compartimos esta billetera, nadie la conocía, y a día de hoy se ha hecho viral por entrar en el momento perfecto obteniendo todos estos beneficios. Temo probablemente que esta billetera, una vez cierre la operación, probablemente no vuelva a usar más esta misma billetera. Y la respuesta es muy simple: hay demasiados ojos encima. Personalmente no es algo que me preocupe porque nosotros tenemos en seguimiento muchas billeteras muy importantes de Hyperliquid que actúan de una forma similar a esta. Esta información es muy útil y muy relevante, y no se me ocurre un mejor ejemplo, que habéis visto todos en directo, de esta billetera abriendo ese corto perfecto en el momento exacto antes de que todo colapsara. Y es por ello que el miércoles vamos a compartir de forma gratuita por nuestro Telegram una base de 15 billeteras muy rentables que operan en Hyperliquid. Alguna de ellas, por supuesto, con información privilegiada. Para obtenerlas va a ser muy simple, como digo, las compartiremos por nuestro grupo gratuito de Telegram, del cual tienes el acceso en la descripción de este mismo vídeo. Recuerda que los mensajes de ese grupo se destruyen cada 3 días, así que es importante que estés dentro y preparado si no quieres perderte esta base de billeteras que están tradeando en Hyperliquid. Además, por ese grupo compartimos información que no compartimos por aquí ni por otras redes. Durante este mismo fin de semana fuimos actualizando lo que estaba ocurriendo en los mercados. Pero sí, también tenemos noticias negativas y cosas que no me gustan, como son el par de Ethereum contra Bitcoin. En el vídeo anterior os comentaba que no me gustaría perder esta zona de aquí y que mucho menos me hubiera gustado perder esta zona. La hemos perdido. ¿Dónde hemos ido? Al nivel de 0,5 de Fibonacci. Si desde aquí recuperamos la zona verde en primera instancia y luego volvemos al nivel del 50%, me tranquilizaré mucho más. Mientras tanto, es un gráfico que quiero seguir de cerca, porque mide por supuesto el comportamiento de Ethereum, pero también de todas las altcoins. Altcoins que se han estado comportando en esta caída verdaderamente mal, disparando la dominancia de Bitcoin a nuevos máximos de este año, lo que nos deja más cerca
de esa zona roja desde la que espero que se den caídas importantes de la misma. Y hoy quiero aprovechar para compartiros una reflexión que hacía CZ, el ex CEO y dueño de Binance. Se preguntaba si habría un próximo ATH, ya nos aclaraba que sí, pero referente a altcoins decía lo siguiente: solo unas pocas monedas fuertes lo conseguirán. Y sí, compañeros, no puedo estar más de acuerdo. Solo un pequeño porcentaje de todas las altcoins que están en el mercado a día de hoy recuperarán los máximos históricos y harán nuevos máximos históricos. Por eso es tan importante saber lo que estás haciendo en cada momento, tener la cartera bien repartida, bien organizada y con, por supuesto, las altcoins ganadoras. Y para no cerrar el vídeo con un mal sabor de boca, quería compartiros el índice de miedo y códice. Acá ha vuelto definitivamente a miedo dentro del sector cripto, algo que, si recordáis, comentábamos en anteriores vídeos, que en algún momento esto tenía que volver a neutral o a miedo y desde ahí dar inicio al siguiente movimiento alcista. Pero no solo ha sido el índice de miedo y codicia del sector cripto, vayamos a ver qué ha ocurrido con el del mercado tradicional. Finalmente, el del mercado tradicional, que estábamos cerca de los niveles de extrema euforia, ha vuelto a neutral, lo que nos va a permitir también que el mercado se relaje e intente definitivamente superar esos máximos históricos que tiene. Espero que este vídeo te haya servido de utilidad y, aparte de entender los datos que te ponga encima de la mesa, entiendas también cuál es mi opinión sobre el mercado. Y sí, si me preguntas si estoy preocupado, tengo que decirte que en absoluto. Hay cosas, por supuesto, que tenemos que seguir de cerca y no voy a dar por hecho que los mercados sigan subiendo desde aquí. Sin embargo, todos los datos pintan que probablemente así sea. Y después de un fin de semana terrorífico, damos inicio a esta nueva semana. Veamos qué nos depara. Mucha suerte en los mercados, pero sobre todo, habilidad. Nos vemos.